Family, Familia, you can get your Bibles ready. I won't ask you to stand with me just yet. quiero que saquen su Biblia, pero no le voy a pedir todavía que se pongan de You pie. can turn to Luke chapter 1. No, not yet. Todavía no se I pongan won't de ask you pie. to stand with me just, not yet. En un segundo, todavía. But you can turn your Bibles and get them ready. Luke chapter 1. Pero quiero que abran su Biblia y vayan a Lucas capítulo 1. And in the spirit of transparency, Y con el espíritu de transparencia. I delivered this message to you this morning coming from a broken place. Yo le estoy dando este mensaje hoy viniendo de un lugar de quebrantamiento. If we want to be metaphoric and poetic about it, Si queremos ser metafóricos o poéticos sobre esto, I stand before you pottery with another crack. yo me pongo delante de ustedes como una vasija con bastantes grietas. Just this week, Solamente esta semana, another crack in this pottery came about. otra grieta entró en esta vasija. I don't know about you, Yo no sé de ustedes, but if you ever had a moment where you just stand there, look in the mirror, and question all your life choices. si ustedes se han parado enfrente del espejo y han empezado a cuestionar todas sus decisiones que han hecho en la vida. You ever done that? You look yourself in the eye, ¿Han hecho eso? Se miran a los ojos and you ask yourself questions. Why you do this again? y te pregunta, ¿por qué yo hice esto de nuevo? You ask yourself, is it really worth it? Tú te preguntas, ¿de verdad vale la pena? And then you have to allow God to deal with you. Y después tú tienes que dejar que el Then I Señor come here trabaje contigo. this Después vengo morning, aquí and then are blessed by one of our brothers and sisters this morning. y después vengo aquí y soy bendecido por uno de mis hermanos en esta mañana. And so I stand before you with the new crack that is being filled. So, me paro aquí delante de ustedes con otra grieta que necesita ser llenada, That is currently being filled. que se está llenando esa grieta. I know when we began this year, the theme was and still is the potter and the clay. Yo sé que cuando empezamos este año el tema era y todavía sigue siendo el alfarero y el barro. Pastor Yvette and I were speaking, and it seems like God wants to deal with this area and as far as pottery, his or his creation goes. Y es como que el Señor quiere lidiar con esta área en esta iglesia. It seems like God is dealing with two sets of people and two sets of situations. Es como que el Señor se está manejando con dos diferentes personas y con dos diferentes And situaciones. right now, he wants to deal with the brokenness of people and how we think about it, how we view it. Y ahora mismo Él quiere manejar el quebrantamiento en las personas de cómo lo vemos o cómo lo estamos manejando. And he wants us to understand and see that broken pottery in his hand becomes beautiful. Y Él quiere que nosotros podamos ver que esa vasija quebrantada en sus manos se convierte hermosa. And so we actually in Jersey earlier last year we did a whole series we did it for 6 weeks. It was called Broken and Useful. En Jersey, el año pasado nosotros empezamos un tema que era quebrantado y aún fiel. No, broken and useful. It was a different thing. Quebrantado y todavía poder ser usado. But Blanca, if you could put the graphic up if you have it. So in one of those teachings, Pastor Luz, she mentioned this Japanese art form. En una de esas prédicas, la pastora Lucy presentó una de esos artes japoneses. Now, I'm trying to pronounce it right. I've been trying all week to pronounce this Estoy correctly. tratando de pronunciarlo bien, lo he estado tratando de practicar toda la semana. I think it's pronounced kintsugi. Creo que se menciona kintsugi. Now, what this art form is, Lo que esta arte es what they do is that they take broken pottery, lo que ellos cogen vasijas quebrantadas, vases, whatever that is broken. It could be a bowl, whatever it is. lo que sea, puede ser un
un foco de luz, puede ser lo que sea. And typically what happens when something like that is broken, there's typically two options. Y fácilmente cuando algo así pasa, lo que ellos hacen pueden haber ser dos For opciones. most people, there's two options. Para la mayor parte de personas son dos opciones. Either you get rid of it, O lo botas, or when there is an attempt to seal it back together, o cuando tú tratas de sellarlo de nuevo, they do it in such a way that they try to hide the cracks. ellos lo hacen de una manera que ellos tratan de esconder las grietas. I don't know if you ever had anything cracked and you try to fix it with crazy glue. Yo no sé si tú has tenido algo que Right. se te ha quebrado y tú lo tratas de reparar and con you crazy glue squeeze it together tight. y tú lo aprietas junto, bien apretado. And if it's possible, you don't put the crazy glue on the outside, you put it on the inside. Y es una locura. Tú no pones el crazy glue, la goma, de afuera, sino de adentro. And if it still shows a little bit, you just turn that thing around so nobody sees it. Y si de todas maneras se ve, tú nada más lo viras para que nadie más lo pueda ver. That's typically what is done when someone is repairing this. Eso es típicamente lo que se hace cuando alguien está reparando esto. However, in this Japanese art form, they do something different. Pero en esta arte japonesa, ellos hacen algo diferente. Rather than hiding the damage, En vez de esconder el daño, they infuse it with gold, with liquid gold, ellos le ponen oro líquido and instead of hiding the cracks, y en vez de esconder las grietas, they highlight the cracks. ellos la alumbran. And their thought and process behind this, mindset behind this Y el pensamiento detrás de esto is to show it because it is a part of its history. es para enseñarlo porque es parte de su historia. It shows that this poor little vase has gone through some things. Es que esta pobre vasija ha pasado por bastantes cosas And it shows that it's being held together, y enseña que está siendo aguantada, but not being held together on its own, pero no aguantada por su but being propia held forma, together by something much more powerful. pero siendo aguantada por algo mucho más And that poderoso. thing that is more powerful is the thing that is highlighted all throughout the cracks. Y esa cosa que es más I wish that would fuerte es lo preach que to está some of your siendo hearts this alumbrada. morning. I wish that would preach to you this morning. Yo I don't espero know. que eso le I don't hable a know what's ustedes, le wrong with predique a you that ustedes you're esta not mañana. shouting amen. Yo I no must sé qué be le the pasa a only- ustedes, que ustedes no están gritando amén. I must be the only broken person here Yo tengo que ser la única persona quebrantada that needs to aquí, be infused and sealed que necesita que lo reparen y le tapen by esa something grieta much more powerful than myself. por algo más poderoso que yo Crazy glue misma. ain't gonna do it. Crazy glue y la goma no lo va a hacer. Super glue ain't gonna do it. Super gomas, Gorilla crazy glue glue no lo va a ain't gonna hacer. do it. Y del clima de glue But the tampoco. infusion of the Holy Ghost Pero la infusión del Espíritu and Santo the power of the Almighty God y el poder del Espíritu del Señor will do it. lo va a hacer. And the way He does it Y la manera que Él lo is that hace He seeps through the cracks. es que Él va por en medio de esas grietas. All right, you starting to wake up. Amen. Bueno, ya se están levantando, amén. I want you to know something. Yo quiero que ustedes sepan algo. Pastor Yvette also had mentioned a while ago about religious mindset, religious spirits. La pastora Ivette también mencionó de mentalidades religiosas y Religious spirits. espíritus religiosos. And a lot of that what has caused, the harm that is caused in the church and the people. Y el daño que eso ha hecho aquí en la iglesia y en las personas It has caused us to be great actors. nos ha causado para ser grandes actores. We have become master pretenders. Nosotros nos hemos convertido en pretendores profesionales. We even have slogans that we use to cover up the cracks. También tenemos cosas que hemos usado lentamente para cubrir esas grietas. We all know them. Nosotros las conocemos. It's one of the most used and famous ones. And when you ask how you doing, Y es una de las más famosas y es ¿cómo estás? blessed and highly favored, my brother. Bendecida y altamente favorecida. You know darn well you don't mean it, Ustedes saben que ustedes de verdad no sienten eso, but you taught to say it, pero fueron enseñados para and you decirlo. say it with your back straight Y lo dicen con la espalda recta, and con la Biblia así. con la Biblia.
I got to translate for you. Like the Bible like this. You see? y tiene que agarrar la Biblia así. How you doing, brother? ¿Cómo tú estás, mi hermano? I'm blessed and highly favored. Bendecida y altamente favorecida. And all you are is a bowl that has cracks behind you. You just Y lo turned them único que around. eres es una vasija quebrantada. You just turned it around so nobody. I want you to know something. Yo quiero que ustedes That sepan God una has cosa, always been in the business of using broken people. que Dios siempre ha estado en el asunto de utilizar And he never vasijas hid- quebrantadas. And he never asked them, Y nunca le ha preguntado and nor did he ever hide their brokenness. y nunca ha escondido esas grietas. Instead, he shined through it. En vez, Él brilla por en medio de ellas. Really quickly, before we get into today's verses, Rápidamente, antes que entremos en el tema de I hoy, just want to remind you of some of these people. yo solo quiero recordarle de algunas de estas personas. Moses was one of them. Moisés era uno de ellos. Moses was a very broken man. Moisés era un hombre bien quebrantado. He finds out later on in life that he is not Egyptian, that he's Hebrew. Él averigua tarde en la vida que él no es egipcio, sino That he hebreo, has been taking part in abusing his own people. que ha sido parte de abusar a su propio We pueblo. all know the story. Y nosotros todos He conocemos la gets into a historia. fight, he murders a guard, and then he runs away. Entra en una pelea, asesina a uno de los soldados y entonces sale corriendo. And he starts his own life. Empieza su propia vida. And then here comes God like he likes to do. Now you got to go back there and rescue the people. Y ahora viene Dios como siempre hace, tú tienes que regresar y rescatar al pueblo. And somewhere along the way, Moses developed a stutter. Y de una manera u otra, en una parte, Moisés empieza a tartamudear. Which I relate with a lot, Y yo me puedo relacionar I con have eso one, bastante, porque yo tenía uno, especially if you make me nervous. especialmente si me ponen nervioso. My wife laughs at me. Mi esposa se burla de mí. Pray for her, because you know that's not right. Oren por ella, porque eso no está bien. I'm kidding. Yo nada más estoy jugando. Gideon was another person. Gedeón era otra persona. How was he broken? ¿Cómo él estaba quebrantado? He was part of the smallest tribe, Él era parte de la tribu más pequeña and he was the smallest person in the family. y era el más pequeño de la familia. God didn't infuse him with big muscles. El Señor no le dio una infusión con músculos grandes, He didn't give him another 6 inches of height. no le dio otras 6 pulgadas de estatura, He didn't make him look bigger and tougher. no lo hizo verse más grande y más fuerte. He didn't tell him go lift weights first so you could look the part. No le dije, ve a levantar pesas para que te puedas hacer el papel. He used the little guy from the little family just as he was. Él usó la persona pequeña de una familia pequeña para hacer el trabajo. What about David? Que vamos a hablar de David. Had a lot of brokenness in his life. Tenía mucho quebrantamiento en su vida. Cast out to take care of the sheep. Fue echado hacia afuera para encargarse de las ovejas. Treated like he wasn't part of the family because of a lie and miscommunication about his mother. Y lo trataron como que él no era parte de la familia por una mentira y una comunicación errónea sobre su mamá. What about Esther? Vamos a hablar de Esther. Esther lost both her parents in a tragic accident. Esther perdió sus dos padres en un accidente trágico Being raised by a cousin that she looked at as an uncle. y fue criada por un primo que ella miraba como un tío. And as a teenager trying to figure out her life. Y como una muchacha adolescente tratando de ver cómo ella hacía con Yeah, I su like vida. to paint this Esther story like it's so pretty and it's not. Ustedes le gustan pintar esta historia de Esther como que fuera tan hermosa, pero no lo es. You know, now those of you who know better, you know about what trauma, you know, you point out trauma now and all that stuff, right? You're good at that now. Ahora que muchos de ustedes pueden saber, ustedes pueden mirar al trauma y ustedes pueden ver cómo es. And some of you point out trauma that's not even there. We got to pray for you. Y algunos no pueden ver ni el trauma, so tengo que orar por We always ustedes. go too far with things. It's good, but then it's like, nah, everything's a problem. Everything. Es como que algunas cosas son malas, pero entonces todo es un problema. But she was barely trying to figure out what life looks like without her parents. Pero ella casi estaba tratando de ver cómo iba a ser la vida de ella sin sus padres. And then she gets snatched up to put on a line of Y, women y después ella la cogen, la arrebatan y la ponen en una fila con otras mujeres so that this king could bring them into his chamber and pick which one
and they might get married. Para que este rey pudiera coger todos, traerlo en el centro de él y elegir cuál iba a ser su esposa. This poor little orphan girl. Esta pobre niña joven But que era God, huérfana, but God used her despite all her brokenness. pero Dios la usó por encima de todo su What about the quebrantamiento. prophet Ezekiel? ¿Qué pasó con el profeta Ezequiel? Most theologians and historians, Muchos teológicos y históricos, based off the new research that we have, that we can now understand people's thought processes and mental health, basado ahora en los estudios que tenemos, que podemos estudiar el estado mental y la historia de la persona, many of them agree that the reason why Ezekiel was so strange and awkward because he possibly had some sort of mental health issue. dice que a lo mejor Ezequiel era tan raro y hacía las cosas tan diferentes porque podía que tenía algún problema mental. Yet God used him anyway. Pero Dios lo usó de todas maneras. What about Matthew? ¿Qué pasó con Mateo? He was a tax collector. Era un colectador de impuestos. He had to have some brokenness in his life already to take that job. Él tenía que tener alguna clase de quebrantamiento en su vida para poder tener ese trabajo. And the trauma and the hurt and the pain and the disrespect that would come for being a tax collector. Y el trauma, el dolor y el desrespeto que traía siendo un colectador de impuestos. He had a tag name carried on that he had to deal with for most of his life. Él tenía que llevar esto por casi siempre en su vida. Este nombre, God used him greatly. Dios lo usó grandemente. What about Mary Magdalene? ¿Qué pasó con María Magdalena? You know what it is to be the woman known as the one with the 7 demons? ¿Sabes lo que es conocerte como la mujer con los 7 demonios? Because even after she got delivered, you know everybody's still looking at her like, Porque aunque ella fue liberada, todo el mundo de todas maneras la está is mirando. she really delivered or? ¿Ella de verdad está bien? She walking with Jesus for a while, but every time she come around, everybody's like, eso se pega. But Ella está caminando con Jesús por todo este tiempo, pero todo el mundo está, maybe that can, come over here. those things jump on you. Esas cosas saltan, Broken, but God highlights her in the scriptures. quebrantada, pero Dios la ilumina en las escrituras. What about the Samaritan woman? ¿Qué pasó con la mujer samaritana? On her 5th man that is not her husband. El quinto hombre, y no es su esposo, She had a reputation. ella tenía una reputación. That type of reputation breaks your heart, Esa clase de reputación quebranta tu breaks your corazón, soul. quebranta tu alma. And she still gave up her body because she had no one else to take care of her. Y ella de todas maneras entregaba su cuerpo porque no tenía quien la ayudara. I didn't see Jesus tell her, go fix your situation first. Yo no vi que Jesucristo le dijo, ve y arregla tu situación primero. Go and be a nun for 18 years and then I could maybe use you. Ve y conviértete en una monja por 18 años y después regresa para ver si te puede I usar. didn't see him tell her, go spend 5 years for every husband you had in celibacy first before I can use you. Él no le dijo tampoco, ve y retírate 5 años por cada esposo, por cada hombre que tú tenías sin haberte casado. She became the first woman evangelist. Ella se convirtió en la primera mujer evangelista. It's Women's Month. You got. Es el mes de la mujer. See, I honor the moms. You gotta respect that. Tiene que respetar eso. What about Timothy? Vamos a hablar de Timoteo. Timothy is a broken young man. Timoteo es un joven quebrantado. We don't know why his father wasn't around, Nosotros no sabemos por qué su padre no estaba ahí, but he's raised by his mother and his grandmother pero fue criado por su madre y por su abuela, with no real father figure. sin ninguna figura paterna. Until Paul comes along. Entonces, hasta que Pablo vino. But when you read later on, when Timothy takes over probably the most influential, powerful church there is, Pero cuando tú lees más adelante y Timoteo se forma el líder de una de las iglesias más poderosas pastoring the church of Ephesus, y está pastoreando la iglesia en Efesios, the reason why Paul writes to him la razón por la cual Pablo le escribe is because Timothy had a habit of
shrieking back and hiding in depression and fear. Es porque Timoteo tenía un hábito de ponerse más pequeño y echarse atrás en el medio del enfrentamiento. And the only father figure that he had that really believed in him Y la única figura que él tenía paterna que creía en él was about to die. estaba a punto de morir. Yet God still used him to pastor the most influential church. Y de todas maneras Dios lo usó para pastorear una de las iglesias más influenciales. God has never been in the business of hiding brokenness. Dios nunca ha estado en el negocio de esconder pedazos In quebrantados. fact, God is the originator of this art form. Él es el originario de estas vasijas, de estas artes. Now you can stand with me. Luke chapter 1. Ahora se pueden poner de pies. We'll Luke, just read verses capítulo 5 1. and 7 together. Vamos a leer 5 to 7. Vamos a leer versículos 5 al 7. And it says, in the days of King Herod of Judea, there was a priest named Zechariah. His wife was the daughter of Aaron, and her name was Elizabeth. Pay attention, family. Both were righteous in God's sight, living without blame according to all the commands and requirements of the Lord. But they had no children because Elizabeth could not conceive, and both of them were along in their years. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Amen. Family, take your seats. Amén, familia, tomen sus asientos. Let me set the context for us as we continue this morning. Déjame plantearle el texto antes que sigamos en esta mañana. Back in these biblical times, En estos tiempos bíblicos, the way the culture was set, como la cultura estaba puesta, the way everybody depended on each other, de la manera que cada persona dependía el uno al the otro, way the family would continue to grow and go forward, de la manera que la familia crecía y avanzaba hacia adelante and continue to do the work and supply and take care of the family, y hacía el trabajo y suplía a la familia, had a lot to do with having children. tenía mucho que ver en tener hijos. And so if you didn't have any children, So, si tú no tenías hijos, there was a great dilemma, había un dilema muy grande, especially back then if you didn't have a son. especialmente en esos días si no tenías un hijo. You had an even greater dilemma. Tenías un dilema aún Now mucho let más me make grande. this clear, Déjame ponerle esto claro. because their stories and their lives and in this context is very different from ours. Porque la historia de ellos y el concepto de la vida de ellos es muy diferente a la de nosotros. And I want to be sensitive to the fact that there may be women in this room or women that you know that want children and haven't been able to have children. Y quiero ser muy sensitivo con este tema porque aquí puede haber una mujer que quiere tener hijos o tú conoces a alguien que quiere tener hijos y no lo puede tener. And so we want to be sensitive to those things. So queremos ser muy sensitivos cuando se trata de esos And I temas. want you to understand that this is a different context. Y quiero que entienda que es un contexto diferente. That we want to pray for you and that God gives you the desire of your heart. Queremos orar por ti, que Dios te dé los deseos de tu corazón. However, in this context, Pero en este contexto, the continuation of family and legacy was reliant on having children. en este contexto, ellos se basaban en tener hijos para poder avanzar hacia adelante. Having a son, not having a son, meant that it would be actually that things will come to an end for your family. Si tú no tuvieras un hijo varón, eso quería decir que las cosas se iban a detener, parar para tu familia. It's not like today. No es como ahora. The honest truth is, La verdad honesta es it's more of a pride thing for us today. es más como un orgullo para nosotros en estos días. And I say that sensitively because I do have a son. Y yo lo digo con sensitividad porque yo tengo un hijo. But Pero the legacy that I'm supposed to continue does not fall on the shoulders of my son. Pero mi
mi legacía no está en los hombros de mi hijo. Because my legacy is the legacy I'm talking about has nothing to do with myself. Porque la legacía que yo le estoy hablando no tiene nada que ver conmigo. If I die tomorrow Si yo muero mañana and my son's main objective y el objetivo de mi hijo principal is to carry on my name, es para llevar mi nombre then I failed him. y yo le fallé, yo le fallé. Because the legacy that I want to carry Porque el legado que yo quiero llevar and that I want my children to carry y que yo quiero que mis hijos lleven is not the name of Sanchez. no es el nombre It's Sánchez, the name of Jesus Christ. es el nombre de Jesucristo. So in this context, So, en este contexto, livelihood was dependent on having children. la vida de ellos dependía en tener hijos. Zechariah was a priest. Zacarías era un sacerdote, What would typically happen if he had a son, pero lo que típicamente hubiera pasado si él tuviera un hijo, he would train him, él hubiera entrenado and at some point he would become a priest. y en algún punto él iba a convertirse en un And when sacerdote. Zechariah would pass away, that son would take over. Y que cuando Zacarías muriera, entonces ese hijo iba a tomar su lugar So the work would continue, para que la obra siguiera and the continuando caring of the family would continue. y llevando la familia hubiera continuado. Now, if he didn't have a son, and at least and they had daughters Y or a daughter, si no tuviera hijos, pero hubiera tenido hijas and the daughter would get married, y la hija se hubiera casado if Zechariah were to pass away, y Zacarías se hubiera muerto, then Elizabeth would have a son-in-law that would take her in and take care of her. entonces Elizabeth hubiera tenido su nuero que él se hubiera encargado de ella. And so they had none of that. Pero ellos no tenían nada de And they were eso. old, Y eran viejos, too old to have children. muy viejos para tener hijos. So they thought, but we'll get to that later. Eso es lo que ellos pensaban, pero llegamos ahí después. And in the context of their community, Pero en el contexto de su comunidad, they were looked at a certain way. ellos lo miraban de una manera. People would look at them with pity. La gente los miraba con lástima. They would look at them with sorrow. Lo miraban con dolor. Because Zechariah is only getting older. Porque Zacarías lo único que estaba haciendo se estaba poniendo más viejo. And if Zechariah passes away before Elizabeth, Elizabeth is in trouble. Y si Zacarías se hubiera muerto antes de Elizabeth, entonces Elizabeth hubiera estado en problemas. Because she would have to scramble and find some family member somewhere that would be willing to take her in. Porque entonces yo hubiera tenido que empezar a rebuscar y buscar una familia que se hubiera podido encargar de ella. I don't know about you, but in certain situations in life, you just carry a certain brokenness that is out of your control. Yo no sé de ustedes, pero hay algunas veces situaciones en la vida que tú llevas algunos quebrantamientos contigo que están fuera de tu control. This is out of their control. Esto estaba fuera It's de su not like they control. haven't tried. No es como que ellos tuvieran otra alternativa. But here's what I love. Pero esto es lo que a mí me encanta. Here is what excites me about this. Esto es lo que a mí me excita In de the midst esto. of all that brokenness, En el medio de todo ese both were quebrantamiento, righteous in God's sight, los dos eran justos delante living de without Dios, blame and according to all the commandments and the requirements of the Lord. viviendo una vida intachable y cumpliendo todos los mandamientos y preceptos delante del It Señor. is so important for you and I to understand this, Es tan importante para ustedes y para mí entender esto, that although God welcomes brokenness, que aunque Dios, Él atrae lo que está He quebrantado, doesn't shun our brokenness. Él no nos echa He hacia doesn't atrás, toss us away because of our Él no nos brokenness. bota por nuestro quebrantamiento. What you and I cannot do Lo que usted y yo no podemos hacer is use our trauma, es usar nuestro our trauma, past hurts, nuestros dolores the pasados, brokenness in our el lives, quebrantamiento en the nuestra vida, ugly situations, la situación fea to live in disobedience. para vivir en desobediencia. So I want us to understand that it's okay to be broken, but it's not okay to use it as an excuse to do wrong. Yo quiero que ustedes entiendan que está bien estar quebrantado, pero no está bien usar tu quebrantamiento para hacer mal. To this day, if you're honest, so many of us, maybe all of us in this room, at some point when we do something we shouldn't do, Algunos de nosotros, o casi todos nosotros, hemos hecho cosas que sabemos que no debemos hacer, pero de todas maneras lo hemos hecho. we have this
this instinct to blame someone else. Nosotros tenemos el instinto de culpar a otra persona. And it's usually somebody from the past. Es casi siempre alguien del pasado. It's usually a parent that's not around to hear you say it. Algunas veces es un padre que no está ahí para que te escuche I'm like decirlo. this because mommy. Yo estoy así porque mi mamá. No, I just because you trigger me because daddy. O yo estoy así porque tú me causaste esa reacción porque mi papá, At some point, en algún punto, that's got to stop. eso tiene que parar. You want to know why? ¿Tú quieres saber por Because you qué? just admitted you know where it comes from. Porque tú acabaste de admitir que tú sabes de dónde viene. And said it's okay to be broken, Y está bien estar but you quebrantado, can't use it as an excuse. pero no lo puedes usar como una excusa. They were blameless. Ellos no tenían culpas, They were broken, estaban quebrantados, saddened, estaban tristes, troubled. estaban Zechariah had to problemas. be concerned. Zacarías tenía que tener algo que le molestaba, Because at this point, it would be better for Elizabeth to go with the Lord before him. porque a este punto hubiera sido mejor que Elizabeth muriera antes que él, Because she would be left out she would be stranded. porque ella hubiera estado sin nadie. And they carried that brokenness. Y ellos llevaron ese As they quebrantamiento. watched family members have children. Y ellos miraban otras familias que tenían hijos. As they watched their neighbors have children. Veían sus vecinos que tenían hijos. As Zechariah goes to fulfill his priestly duties. Y Zacarías iba a cumplir su trabajo que hacía And he sees el ministerio. And he sees his fellow priests bring their sons as they train them. Y él veía a todos estos sacerdotes que traían a sus hijos mientras los entrenaban. He carries that. Él lleva eso. He feels that. Él lo siente. Yet he brings it to the Lord every day. Y él lo lleva ante el Señor todos los And he días. serves God faithfully. Y él le sirve a Dios I want you fielmente. to understand Yo quiero que ustedes entiendan that you can be broken, que tú puedes estar quebrantado, but you still are free to serve him faithfully. pero tú estás libre para servirle fielmente. Now the story goes, Ahora la historia sigue así. it was Zechariah, it was his turn to go serve at the temple. Era el turno de Zacarías para servir en el templo. And what they would do back then, they would cast lots. Y lo que ellos hacían en ese tiempo, ellos hacían azares a la suerte para ver a quién le tocaba. Or sometimes it would be similar to like drawing sticks. O era como cuando uno coge los palitos y uno elige uno. So you ever seen someone hold a bunch of sticks in their hand? ¿Has visto algunas personas que agarran bastante palitos en la And the mano? way they would choose or whose turn it would be Y como ellos decidían a quién le tocaba el turno, is that everybody would grab a stick, cada persona tomaba un palito and whoever had the longest stick, well, it's your turn, buddy. y el que tenía el palito más largo, ese era el que le tocaba. But this particular day, it was Zechariah's turn Pero este día en particular era el turno de Zacarías to go into the temple to present the burnt offerings, para entrar en el templo para ofrecer las ofrendas quemadas, to go before in the sanctuary and burn incense. para entrar en el santuario y quemar incenso. While everyone else outside would assemble and pray out loud. Mientras todos se quedaban afuera, se unían y oraban. And while he was in there, Y mientras él estaba allá adentro, it said that he had this terrifying feeling come upon him. dice que él tuvo un temor que lo invadió. And it was the angel Gabriel that was approaching him. Y era porque era el ángel Gabriel que se le acercaba. And the angel has the nerve to tell Zechariah in his old age, Y este ángel tuvo el nervio de decirle a Zacarías en su edad vieja, guess what? adivina qué. Check this out, Zechariah. Check it out. Mira esto, Zacarías. Relax. It's just me, the angel Gabriel. Relájate, que nada más soy yo, el ángel Gabriel. Breathe. I don't need breathe. You're having a panic attack. Respira, no tengas un ataque de pánico. Check it out. Mira, I just come to tell you that God heard your prayer. He's about to answer it. yo nada más te quiero decir que Dios escuchó tu oración y vino a contestarla. You say amen, but if you were Zechariah, you would act just like Zechariah. Tú dices amén, pero si tú eras Zacarías, tú hubieras actuado igual que Zacarías. You walked right into it. Zechariah turns around, he's like, what? Zacarías se vino y dijo, ¿qué? He felt it almost like he was insulted. Es como que lo habían acabado de insultar.
Watch this, Mira esto, because this is where his brokenness really starts to show. porque aquí es donde su quebrantamiento se empieza a enseñar. Because he was serving God faithfully. Porque él estaba sirviendo a Dios fielmente. And he had to begin coming to terms with the fact that he wasn't going to have a child. Y ya él había llegado a esa conclusión de que él no iba a tener un hijo. At this point, he's probably trying to figure out how life is going to go on, how Elizabeth is going to be taken care of if he dies. A este punto él estaba preocupado de cómo la vida iba a seguir, cómo iba a ser Elizabeth cuando él muriera. He has accepted it. Él lo ha aceptado. And now here comes this angel Y ahora viene este ángel to point out the crack. para apuntarle en esa grieta. Hey, Zechariah, you know this thing right here that, you've been waiting on and ain't happening? Zacarías, tú sabes esa cosa que tú tienes ahí, que tú estabas esperando y no está pasando. You've been carrying all these years? Tú lo has estado llevando todos estos años. You probably got a cousin or an aunt that always reminds you ain't got no kids. Tú a lo mejor tienes un primo o una tía que Yeah. siempre te acuerda que tú Y'all- no tienes y'all have hijos. those people in your family too. Don't Dios tiene esa gente en tus familias always gotta también. remind you of something like. Siempre te tienen que recordar de algo. The quiet ones, you might be the person. That's why you know. Los que están callados a lo mejor son esas las personas. I don't got a lot of time. Stop. Yo no tengo mucho tiempo. It's good to laugh in church too. But listen, Es bueno sonreírse en la iglesia también. Pero escuchen, he has gone to a place of acceptance, and now this thing is being pointed out to him by a supernatural being. él ha llegado a un lugar de ya que él se rindió y ahora viene este ser And espiritual he para doesn't apuntarle esto. rejoice. He doesn't rejoice. He gets upset. Y él no se gozó, él se enojó. Because he's probably been mocked about this for years. Porque a lo mejor se han burlado de él tanto por años. Or if you grew up super Pentecostal like me, O si creciste súper pentecostal como a yo, lot of fake promises made about something that didn't happen. muchas promesas falsas que se te dijeron y nunca se cumplieron. That's trauma. It's being healed though, trauma. Ese es trauma, pero se está sanando. I got to show you the cracks so I can get healed. Te tengo que enseñar mis grietas. So Zechariah is looking at this thing like, yo, come on, man. Like, you can't stop playing. So, Zacarías está mirando eso, pero por favor, mira, deja de estar jugando. In this moment, he is come face to face with a supernatural being, an angel of God that's sent to give him a message. Él viene cara a cara con esta imagen, con esta persona supernatural, cara a cara viene frente de él. That comes to deliver this wonderful message on the behalf of God Que viene a darle este mensaje tan hermoso de parte de in one of Dios the most sacred places. en uno de los lugares más In sagrados, the sanctuary while he is fulfilling his priestly duties. en el santuario, mientras él está cumpliendo su obra devota. And here's how you know that at some parts of Zechariah, he was pretending his whole life. Y este es el punto que tú vas a ver que Zacarías estaba en realidad pretencioso en la vida que Here's estaba how you know, viviendo. because when you're confronted in such a way by the situation that has broken you, Porque cuando tú eres confrontado con una situación que te ha quebrantado, even in such a supernatural way, aunque sea una manera sobrenatural, you treat it as if you're being mocked. tú lo tratas como que se están burlando de ti. Zechariah says, Zacarías dijo in a very frustrated and agitated way, en una manera muy frustrante y una forma agitante, how can I know this? How can this be true? ¿cómo yo voy a saber esto? ¿Cómo yo voy a saber que esto es verdad? Mind you, he's not speaking to a regular human being that probably, the auntie or the uncle that probably said, it's going to happen, is 80 years later and it didn't happen. Y mire, él no está hablando con una persona regular, como una tía o un tío que le ha dicho que antes, 80 años atrás esto iba a pasar. And he's in a room where no one else can get in except for through a supernatural way. Y estaba en un cuarto donde nadie podía entrar, excepto de una manera And sobrenatural. he says, I'm old, man. Y él dice, yo estoy viejo. And my wife, Y mi esposa, I'm old, she's old. yo estoy viejo, ella está vieja. The clock stopped ticking a long time ago. El reloj dejó de marcar hace mucho tiempo.
That's how I would have, you know. And Gabriel, Y Gabriel, as he's having this conversation with Zechariah, mientras él está teniendo esta conversación con Zacarías, he was like, oh, okay, you don't want to believe it. él está, oh, está bien, tú no lo quieres creer. And then he makes him silent. Y después, él lo pone en silencio. He presses the mute button on Zechariah. Él le apretó el botón de silencio. Be careful Tengan cuidado. not to allow your brokenness to bring you to a place of being unfaithful to God. No dejen que su lugar de quebrantamiento los lleve a un lugar donde ustedes son infieles a Dios. That you don't allow it to bring you to a place where you challenge God in such a way where he has to actually physically break you. No lo hagan donde ustedes llevan a Dios a un lugar físico donde Él personalmente los tiene que quebrantar. Because now you have allowed your brokenness to take over. Porque ahora tú has permitido que tu quebrantamiento tome posesión de ti. And the angel had to silence Zechariah Y el ángel tuvo que silenciar a Zacarías because he refused to believe. porque se rehusó en creer. And he couldn't allow him to contaminate his wife and everyone else. Y él no podía permitir que él contaminara a su esposa y todos los otros. Everyone else is outside and they're waiting like Zechariah's in there for a long time. Y todo el mundo está afuera esperando, diciendo, Zacarías está allá adentro por mucho tiempo. Zechariah's been a faithful man. And he should have been out already. Zacarías es un hombre fiel y él ya debería de haber salido. He shouldn't have dropped dead. He's solid guy. Él no debería haberse quedado muerto, él es un hombre sólido. There was this thing that they would believe. It hasn't been fully proven, but they would believe that sometimes when a priest went in, Ellos tenían algo en el tiempo de antes, no lo han comprobado, pero decían que cuando un sacerdote entraba, that if they had sinned, that was unrepentant, que si ellos habían pecado y no se habían arrepentido and they would dare go into that secret place, y entraban en ese lugar or secreto, they would become the sacrifice. ellos se convertían en el sacrificio, alaba. And so they're waiting for him. He's taking a while to come out. So, ellos los están esperando y él está tomando un tiempo para salir. When he finally comes out, Cuando él finalmente sale, they quickly realize that he can't speak. ellos rápidamente se dan cuenta que él no podía He hablar. can't say anything. Él no podía decir nada. He can't even tell the story. Él no puede ni decir la It historia. doesn't matter. If he didn't believe before, he probably believes now, but now it's too bad. You can't say nothing. Si él no creía antes, ahora cree, pero no importa porque él no puede decir nada. You don't get to say nothing about it now Ahora tú no puedes decir nada. because you allowed your brokenness to rob you from that opportunity. Porque tú dejaste Nah. que tu quebrantamiento te robara de esa experiencia. Don't allow your brokenness No permita que tu to quebrantamiento rob you from what God is trying to do. te robe de lo que Dios está tratando de To hacer. rob you to being able to say it and to show it. Que no te robe, que tú lo puedas enseñar y tú lo puedas decir. But here's the thing. Pero aquí está la cosa. It seems to me that Zechariah learned the lesson quickly. Parece que Zacarías aprendió la lección Now, rápidamente. this is a verse that you'll probably just look over. Este es un versículo que tú a lo mejor lo has pasado It probably rápidamente. wouldn't mean anything to you. A lo mejor nunca But significó nada para ti. in verse 23, Pero en el versículo 23 it says this: dice esto. when the days of his ministry were completed. Cuando se cumplieron los días de su servicio. Now, and it says he went home. Y dice que él se fue a su casa. Now, you might look at that and say, big deal. Y tú puedes mirar eso y decir, oh, bueno, no tiene gran cosa. It's a huge deal. Es algo grande. He just went through this dramatic experience, Él pasó por esta experiencia dramática and the angel muted him. y el ángel lo silenció. Could not speak, Ya no podía hablar. yet he's a priest. Y es un sacerdote. He couldn't voice anything, yet he was a priest. Él no podía hablar y decir nada y él era un sacerdote. But the scripture says that he completed. Pero la escritura dice que él lo completó. You know what that means, Danny? ¿Sabe lo que eso quiere That he decir, got the Dani? message Que él consiguió el and he went mensaje back to being faithful. y él regresó a ser fiel. I can't speak. Yo no puedo hablar. That's part of my job. Ese es parte de mi trabajo.
But that doesn't mean that I'm not going to be faithful anymore. Pero eso no quiere decir que yo no voy a seguir siendo He fiel. completed his priestly duties Él- even though completó su trabajo sacerdotal, even though one of his main instruments was taken from him. aunque uno de sus instrumentos esenciales se le fue quitado. Thank God that he can hear you even if you can't speak. Gracias a Dios que él te puede escuchar aunque él no pueda hablar. Thank God that you could pray for people even if you can't speak. Gracias a Dios que tú puedes orar por las personas aunque tú no puedas hablar. Thank God that you could intercede even if you can't speak. Gracias a Dios que tú puedes ver aunque no puedas hablar. But what Zechariah did is so important Pero lo que Zacarías hizo fue tan importante because not only were he and his wife broken for all these years because they didn't have children, y no solo que la esposa de él y él estaban quebrantados por tantos años porque no tenían hijos. and they had to deal with all that trauma and all those issues, Ellos tuvieron que enfrentar todos esos traumas y todos esos problemas, all those worries and all those concerns, todas esas preocupaciones y todas las cosas que los tenían all those enredados, looks and the stares and the comments, todas esas miradas, esos comentarios, while still faithfully serving God. y todavía se mantenían fiel sirviendo al Señor. To come to this place to receive this good news, Para llegar a este lugar, para recibir estas buenas noticias, only to have your voice taken from you solo para que te quitaran la voz and still have to finish the mission that God has you on. y todavía terminar la misión que Dios te tiene And haciendo. Zechariah finished his mission. Y Zacarías terminó su He misión. completed his job. Él completó su trabajo. Even though now he had a physical brokenness Aunque ahora él tenía un quebrantamiento físico and could not voice anything, y no podía hablar y decir nada, but he completed the ministry that God had called him to do pero él anyway. completó el ministerio que Dios lo había llamado de todas Do maneras. not allow your brokenness No permitas que tu to quebrantamiento determine your faithfulness to God. determine tu fidelidad a Dios. You can and must still be faithful to Tú God. tienes que hacer y And it is mantenerte fiel a Dios. absolutely possible to be broken and faithful at the same time. Y es posible estar quebrantado y aún estar fiel a Dios. One of the many things that I love about Jesus, Una de las muchas cosas que a mí me encanta de Jesús, even in his own physical self, he showed us about brokenness. aún en su forma natural, física, Él nos enseñó el quebrantamiento. After he was beaten and crucified, Después que a Él lo latigaron y lo crucificaron, after he rose from the dead, después que Él resucitó de la muerte, he kept the scars. Él mantuvo su calma. He kept the scars. Él mantuvo sus heridas, sus cicatrices. He kept them. Él las mantuvo Why? porque Part of the history. es parte de la historia. Look, Mira, in his case, en el caso de Él, he can say, look what I did. Él puede decir, mira lo que yo hice. In our case, En el caso de we nosotros, say, look what he did. nosotros podemos decir, mira lo que Él hizo. Jesus was broken way before he went to the cross. Jesucristo estaba quebrantado mucho más antes que Él fue a la cruz. His breaking began even before he was in the garden. Su quebrantamiento empezó antes de estar en el jardín. His mind was broken. Su mente estaba His soul was quebrantada. broken. Su espíritu His- estaba quebrantado. He was so mentally, emotionally, and spiritually broken Él estaba mentalmente, espiritualmente y físicamente quebrantado. no, Y spiritually broken, espiritualmente. that it began to break his body down Que physically. empezó a quebrantar su cuerpo después. And he said, your will, not mine. Y Él dijo, tu voluntad, no la mía. Jesus said, Jesucristo dijo, this thing is already breaking me.
esta cosa ya me está This quebrando. weight is already breaking me. Este peso ya me está The quebrando. voices of those that will scream, crucify him, are already breaking me. Las voces de aquellos que están diciendo crucifícalo, crucifícalo, ya me está I haven't quebrando. even worn it yet, and the coat of all their sins that I have to wear is already breaking me. Todavía no me lo he puesto y todo el peso de todo lo que tengo que llevar ya me está His quebrantando. body began to break down. Su cuerpo empezó a He quebrantarse. couldn't walk the same. Él no podía caminar de la misma You forma. could look at him and you could tell physically that he wasn't right. He was sick. Tú podías ver lo que él ya no estaba bien, que él estaba enfermo. Yet he went to that garden and said, not my will, but yours. Pero encima de eso él fue en ese jardín y él dijo, no mi voluntad, sino la I tuya. am broken, Yo estoy quebrantado, but I'm going to be faithful pero yo voy a ser to the fiel point of death al punto de muerte, so that many could be saved para because que of my name. muchos puedan ser salvos en mi nombre. If Jesus could carry all that brokenness Y si Jesucristo pudo llevar todo ese and quebrantamiento complete his mission, y cumplir su misión, so can I, yo también. and so can you. Y tú también. Stand with me. Pónganse de pie. If there's anyone here this morning, ¿Hay alguien aquí en esta mañana you don't know Jesus, que ustedes no conocen a Jesús? or maybe you need to reconcile with Jesus. O a lo mejor necesitan reconciliarse con Jesús. I hope you heard this clearly. Yo espero que ustedes hayan escuchado esto claramente. He's quite all right with you being broken. Él está bien con ustedes estando quebrantados. Jesus, he's not waiting for you to get it right. Jesucristo no está esperando a que tú lo hagas bien. He's not waiting for you to fix it. Él no está esperando que tú lo arregles. He's not waiting for you to heal. Él no está esperando que tú te sanes. Here's what he said, you come to me, I make it right. Él dice, ven a mí y yo te lo arreglo. You come to me, I fix it. Si tú vienes a mí, yo lo arreglo. You come to me, I heal it. Si tú vienes donde mí, yo lo sano. You don't have to do it, Tú no lo tienes que hacer. and you don't have to look for anyone else to do it. Y tú no tienes que buscar a más nadie para que lo haga. The fact that you would just come to me and admit that you're broken. Pero si tú vienes a mí y tú admites que tú estás quebrantado Confess that you're a sinner that needs to be saved. y confiesa que tú eres un pecador que necesita salvación, Not only will it get done right, no solo se va a hacer correctamente, not only will it get done, no solo se va a hacer, but it'll get done right pero se va a hacer the correcto. first time, La primera vez, because he never makes a mistake. porque Él no comete errores. So if you're here this morning O sea, si tú estás aquí en esta mañana and you want to come to Jesus, y tú quieres venir a Jesús, right there where you are, just raise your hand. ahí mismo donde tú te encuentras, levanta la Is there mano. anyone here that wants to come to Jesus? ¿Hay alguna persona aquí que quiere Come. venir a Jesús? Come join us. Ven hacia adelante. Come join us. Anyone, Ven hacia adelante. Ven, no tengas miedo, ven. anyone in the balcony? Alguien en el balcón, Anyone to my right? alguien en mi derecha. Anyone else? Come, come. The best place that your broken hands could be El mejor lugar que tus manos quebrantadas pueden estar is at the hands of the mighty potter. es en las manos del It's alfarero, in the hands of Jesus. es en las manos de Jesús. And while he's putting you back together, Y mientras Él te está poniendo he para shows atrás you de the scar vuelta, that he has. Él te enseña las cicatrices que Él tenía, que Él tiene. And he say, your story will one day say, Y Él dice, tu historia algún día va a decir, look what the Lord has done. mira lo que el Señor ha hecho. Pray this prayer with us. Ora esta oración con nosotros. Jesus, Jesús, today hoy I receive you te recibo as my Lord and Savior. como mi Señor y Salvador. I recognize Yo reconozco that I am a broken sinner que yo soy un pecador quebrantado and that in your hands y que en tus manos I can be healed. yo puedo ser sanado. In your hands En tus manos I don't have to hide my brokenness. yo no tengo que esconder mi quebrantamiento. I just have to trust you Yo solamente tengo que and confiar allow you y permitir que to tú fill those broken parts
llenes esos lugares rotos. I receive you Yo te recibo as Lord and Savior. como mi Señor y Salvador. I thank you Yo te doy gracias for your forgiveness. por tu perdón. I thank you Yo te doy gracias for your sacrifice. por tu sacrificio. Now please Ahora, por favor, surround me with men and women rodéame con hombres y mujeres who know you que te conocen, and love you. que te aman, They can help me on this journey. que me puedan ayudar en esta jornada. In your precious name. En tu precioso nombre. Amen. Amén. Father, we come before you. Father, we come before you. Padre, venimos delante de ti. Thank you Gracias for being the master potter por ser el alfarero that perfecto looks at a pond of a bunch of broken people que mira por encima de estos pedazos quebrantados with compassion, con compasión, with love and mercy. con amor y con misericordia. Thank you for, even though your hand is mighty and powerful, Gracias porque aunque tu mano es poderosa, you picked us up with your gentleness tú nos levantaste gentilmente and you begin to fill those broken parts of us. y empezaste a llenar todos esos pedazos rotos And you show it for your honor and your glory. y lo has hecho para tu gloria y tu honor. I pray, Lord, Yo oro, Señor, that every single one of us will remember que cada uno de nosotros podamos recordar that you are not upset with our brokenness, que tú no estás enojado con nuestro quebrantamiento, that you are not asking us to hide it, que tú no nos estás pidiendo que lo escondamos, that you want to fill those parts. que tú quieres llenar esas partes. And at the same time, I pray Y del mismo tiempo yo oro that we would understand que nosotros podamos and know entender that although we may be broken, que aunque nosotros estemos quebrantados, we can serve you faithfully. te podemos servir fielmente. And thank you for allowing us to serve you faithfully, although we're broken. Te damos gracias que te podemos servir aún estando quebrantados. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. God bless you. Amén. Que Dios lo bendiga, familia.